estimados estudiantes, vamos a dar inicio a la clase presencial. Vamos a iniciar nuestra actividad de esta mañana con la operacionalización de variables. En primer lugar, ¿qué será variables? Variables o ¿qué será hipótesis? Porque vamos a partir por hipótesis. Bueno, las variables son unos identificadores donde usted puede poner información y esa información cambiar. Esa información muy variante. Sí, muy bien. Y siempre nuestra investigación, la mayoría de los proyectos que he visto tienen dos variables, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con lo que es definiendo qué es una hipótesis. Allí tenemos una definición de hipótesis, dice, para responder tentativamente a la pregunta, ¿no? Porque es una posible respuesta a nuestro problema. Ahora, también nos dice, está referida a las relaciones entre dos o más variables. En caso de ustedes, solamente hay, de la mayoría de ustedes, dos variables. Tenemos competencias digitales y el aprendizaje. Usted creo que es método, lenguaje de programación y el aprendizaje, ¿no? Y usted, estrategia metodológica. Entonces, pero acá, si ustedes ven, lo estamos relacionando casi dos variables. Pero hay un punto muy importante aquí, lo que nos dice, ¿no? Tiene como soporte marco teórico. El marco teórico es muy importante. Si ustedes no tienen buen marco teórico, ¿qué ha pasado? Me imagino que ya les ha sucedido algo. No han podido hacer la operacionalización. Han tenido que buscar buen soporte de marco teórico. Entonces, es muy importante dentro del proceso de investigación o cuando estemos desarrollando nuestro proyecto de investigación, tener buen soporte de marco teórico. Luego dice, está formado por variables de mediana abstracción. ¿Qué significa esto? A ver si puede aterrizar esas variables. Por ejemplo, cuando yo digo aprendizaje de los estudiantes, allí todavía es un poco abstracto, pero si yo digo el aprendizaje de los estudiantes en el contenido conceptual, contenido procedimental y contenido actitudinal, ¿ya puedo medir esas variables? Claro. Sí, porque está dividido. Ya está dividido. Yo voy a decir, por ejemplo, si yo quiero ver con referente a la batalla de Ayacucho, puedo tener contenidos conceptuales, a ver si los chicos le dan importancia o no a la parte actitudinal, a ver si le doy una actividad, me lo desarrollan o no. Entonces, vamos a tener variables de mediano nivel de abstracción. ¿Qué más tenemos? Veamos. ¿Cómo formular hipótesis? ¿Cómo vamos a formular hipótesis? Dice determinar las variables que pueden ser dependientes y dependientes, o puede ser también en el caso, en el trabajo que tenemos, por ejemplo, tenemos competencias digitales, una variable, y aprendizaje, la segunda variable. Y entonces, aquí va a haber causa-efecto. A ver si tiene la profesora que tiene competencias digitales, ¿influye o no influye en el aprendizaje de los estudiantes? Pero vamos a tener también, para formular una hipótesis, vamos a tener de forma analítica, y en esa forma analítica va a aparecer sí y entonces, pero también vamos a tener de la parte sintética,
suprimir sí entonces y formular un enunciado de tipo sujeto, verbo, predicado. No sé si tengo acá el ejemplo. Ahí está. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Un poco, no estoy de acuerdo mucho con la forma de hacerlo porque yo ya les he dado otra técnica. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Si las mujeres de las zonas urbanas marginales de Villa El Salvador son violentadas habitualmente por sus compañeros, entonces su nivel de decisión en los aspectos reproductivos está significativamente disminuido. Ese es de forma analítica. Pero de forma sintética tenemos acá las mujeres de las zonas urbanas marginales de Villa El Salvador violentadas habitualmente por sus compañeros tienen un nivel de decisión en los aspectos reproductivos significativamente disminuidos. Estas si vemos si las hipótesis son analíticas o sintéticas. Pero para efectos mucho más prácticos hemos aprendido a hacer otra forma. Tenemos cómo refuerza los procesos de evaluación en el aprendizaje por competencia en la asignatura Sastrería Femenina en los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2011. Mire, ese viene a ser ¿qué cosa? Mi problema. Pero mi hipótesis, ¿qué dice? El proceso de evaluación mejora el aprendizaje por competencia en los estudiantes de sastrería femenina. Aquí yo ya estoy afirmando que el proceso de evaluación mejora el aprendizaje, ¿no? Y sigue toda la muestra, la institución sigue, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho? He copiado el problema y lo he puesto en forma de hipótesis. Así es. Igual acá, ¿no? ¿Cómo influye el uso de las hojas interactivas en el aprendizaje de los estudiantes de sastrería femenina, en los estudiantes del sexto ciclo? Miren, con todo, acá aparece mi muestra, aparece la institución y recontra identificar la institución, aunque yo lo veo allí exceso, porque puedo quitarle inclusive a Enrique Guzmán y Valle y queda muy bien, ¿no? Pero ya está bien específico. Y acá mi hipótesis dice: el uso de las hojas interactivas mejora significativamente el aprendizaje. Lo que he hecho es copiar el problema acá y ponerlo en forma de hipótesis. Veamos otro punto más. Tenemos acá con respecto a las variables. Allí nos dicen que las variables son factores o atributos características que se expresan en valores, ¿no? Y asumen la forma de sistema de clasificación. Cuando yo hablo de aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal, ¿ya lo estoy clasificando el aprendizaje? Ya lo estoy clasificando. Ya tenemos clasificado que el aprendizaje se subdivide en tres: aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal. Luego, ¿qué más dice? En la hipótesis puede intervenir diversos niveles de abstracción. Por ejemplo, en material didáctico, aprendizaje, democracia y participación. Allí pongo unos ejemplos. Este tipo de variables deben ser operacionalizadas, quiere decir ponerlos en forma que debemos verificar esas variables. Pero ¿cómo se va a verificar esas variables? Es buscando o redactando indicadores, que eso ya se vuelve algo más
observable, ¿no? Si yo digo, los estudiantes aplican como material didáctico, o la docente durante el desarrollo del contenido conceptual utiliza, vamos a suponer, libros, revistas separadas, ya lo estoy poniendo en algo más concreto. Pero ¿qué he hecho? He elaborado indicadores. Miren cómo va bajando, ¿no? Primero tenemos a nivel de operacionalización, pero más para poder colocarlo en algo concreto, ya voy a redactar indicadores, las cuales me van a ya dar, como su nombre dice, me van a indicar qué es lo que voy a observar o medir, ¿no? De cada una de las dimensiones. Por ejemplo, puede ser que a un estudiante ya le pongo, pues, por ejemplo, en el caso de competencias digitales, el chico en contenido procedimental le puede decir, desarrollame un tríptico. A ver, ¿con cuál de los docentes aprendió a desarrollar un tríptico? Con la profesora. Puede ser, desarrolleme un tríptico creativo. A ver, ¿con cuál de las profesoras aprendió a desarrollar el tríptico creativo? Por supuesto que va a ser con la profesora que domina la parte de competencias digitales, porque le ha dado varios modelos o programas para que pueda desarrollar. Pero aquella profesora que no domina, le dará pues solamente muy reducido quizás la parte de diseño. Entonces vamos a ver, por ejemplo, allí estoy sacando un contenido procedimental, ¿no? Si le digo al chico, vamos a tener grupo A, grupo B, sexto A y sexto B, tengo chicos, a ver, desarrollen un tríptico creativo. A ver, ¿quiénes me rinden más? Aquellos estudiantes que tienen con la profesora que domina la parte digital, o aquella profesora que no domina, ¿no? Creo que la respuesta ya está allí, pero tenemos que sacarlo de forma estadística, con indicadores. ¿Qué más tenemos aquí? Las variables. ¿Qué nos dice de las variables? Nos dice, son aspectos o características cuantitativas o cualitativas. Que son, ¿qué cosa? Que son objeto de búsqueda respecto a las unidades de análisis. Reúnen características. Por ejemplo, si yo estoy hablando sobre competencias digitales, voy a tener quizás algunas características de la profesora que puede dominar varios programas, ¿no? Domino Word, Excel, ayúdame por favor. Puede ser Blogs, ¿qué más? PowerPoint, Ahí está, presentaciones, Prezi. Entonces va a haber, pero si yo le entrevisto a la otra profesora, a ver qué es lo que domina, quizás me dice, bueno, yo sé solamente el Word y el PPT, hacer la PPT y el Excel. Inclusive puede subir su video a la plataforma para que ellos puedan verlo. Ahí está. Entonces allí vamos a tener ciertas características de la profesora. Estoy viendo la parte de competencias digitales de la maestra, pero si yo me voy a las características del aprendizaje, yo voy a tener contenido conceptual, procedimental y actitudinal. Y a ver qué aprendieron en el contenido conceptual, qué aprendieron en el contenido procedimental, qué aprendieron en el contenido actitudinal. Posiblemente yo un poco relaciono con mi trabajo, posiblemente quizás los chicos van a tener un buen, excelente rendimiento
buen aprendizaje, quizás contenido procedimental y conceptual, y posiblemente salga quizás la parte actitudinal no, si la profesora no ha incidido, ¿no? Y entonces, aquí dice rasgos que permiten ser observados de manera directa o indirecta y que permiten algún tipo de comparación con la realidad empírica. Si yo le pido al chico, al estudiante del sexto A y B, le pido que me haga un tríptico, ¿lo puedo observar ese tríptico una vez que elaboraron los chicos? El producto final. Claro, yo puedo verlo. Tengo un producto final y digo, pues caramba, sí, miren, compara. Ahí dicen, ¿eh? Comparación en la realidad empírica. Entonces, yo voy a comparar. Voy a comparar en la realidad empírica el trabajo que me hicieron mis estudiantes. Sí. Mis estudiantes con relación a las competencias digitales del docente. También, ¿qué más nos dicen? Tiene la propiedad de poder variar y ser mesurables de alguna forma, desde la manera de la mera clasificación, puede ser sexo, también puede ser edad, ¿no? Entonces, imagínense cuán importantes son los indicadores, pero esos indicadores o las variables las tenemos que poner en forma de indicadores. ¿Para qué? Para poder medir, para poder observar, para poder llevarlo a la parte estadística y luego redactar nuestras conclusiones. Ahí tenemos un ejemplo de, creo que este ejemplo siempre le pongo, ¿no? Creo que en las tareas que les he puesto, acá tengo materiales, lo que les comentaba, materiales didácticos, viene a ser una variable. Y la otra es aprendizaje. Pero aquí tenemos independiente y dependiente. ¿Por qué? Porque el aprendizaje va a depender de los materiales didácticos. Pero miren, acá, este es un trabajo de investigación de pregrado. Por ejemplo, estos chicos tuvieron un buen marco teórico. Un buen marco teórico, tenían como 4 autores con respecto al material didáctico. 4 autores. Y eligieron solamente un autor para su trabajo de investigación. ¿Por qué? ¿Por qué eligieron? Porque ellos tenían a Dale, ahora lo vamos a ver, a Dale, tenían a Vicente Santibáñez, me parece, y a Nerici. Ellos cogen a Nerici. ¿Por qué cogen a Nerici? Por este material experimental. Los demás autores no tenían esto. Tenían como para comunicación, tenían como para idioma, hablaban no hablaban lo que es material experimental. Como ellos están haciendo una investigación en tecnología del vestido donde utilizan materiales y equipos y aparatos para experimentar, entonces eligen ellos, pero han tenido que tener un abanico de marco teórico y eligen a ellos. Entonces, por ejemplo, ellos, acá lo que me falta son definir qué son materiales didácticos. Acá se debió colocar, no lo hemos colocado, lo quitamos, pero se tiene que colocar la parte teórica. ¿Qué significa materiales didácticos y qué significa aprendizaje? Un concepto, muy bien, un concepto, ¿ya?
Entonces, miren que acá vamos a tener, ellos van a ver el primer punto, material permanente de trabajo, que está, no se ve, creo que está en la parte superior, y luego tenemos material informativo, material ilustrativo y material experimental. O sea, las dimensiones deberían ser cómo está dividido esa variable, más o menos. O sea, Claro, ¿no? claro, ellos lo han dividido, pero han elegido ¿qué cosa? Un autor del abanico de conceptos, clasificaciones que tenían 4 o 5 autores, me parece, han elegido a Nericí. ¿Por qué? Porque iba con su trabajo de investigación. Dale tiene muy bonito sobre el cono de materiales, pero ¿qué pasa? No estaba como para su contexto de investigación. Entonces dice, buscaban, sufrían, me traían una teoría, otra teoría, y les decía, pero ¿dónde está su material experimental? Lo que ustedes van a hacer es experimento, a ver si los chicos saben utilizar las máquinas, saben utilizar los materiales en lo que es proceso de producción de prendas. Entonces, hasta que por fin dieron con esta autora, Nericí, y dicen, pues vamos a trabajar con Nericí, porque es el teórico que más se acerca a nuestra investigación. Y justifican, ¿no? En su proyecto lo justifican, ¿por qué lo cogen? Igual, acá para lo que es la variable dependiente, que es el aprendizaje, leen a Tobón, leen a los pilares de la educación, leen, no me acuerdo cuántos autores, pero varios autores tenían, y seleccionan una. Allí sí no me acuerdo que a quién seleccionan como autor, y con ese teórico, con esos dos teóricos, empiezan a hacer la operacionalización, porque tienen que tener cierto enfoque metodológico definido ya, porque no podemos estar mezclando, porque no todos los teóricos van a coincidir, ¿ya? Entonces, cuán importante es identificar y poder dimensionalizar nuestra variable, porque acá tenemos primero las variables, luego se hacen las dimensiones y luego se hacen los indicadores, que son algo más pequeñito, más preciso, ¿no? Por ejemplo, aquí dice material permanente de clase, dice compases, flanelógrafo, proyectores y plumones y mota, debe ser allí, ¿no? Material informativo tenía mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, revistas. Material ilustrativo, audiovisuales, esquemas, cuadros, retratos. Y ellos solamente eligen lo que se va a hacer la investigación, no todo. Por ejemplo, en tecnología del vestido no utilizamos mapas, creo que están los mapas, no están mapas, ¿no? Los carteles casi no utilizamos, pero sí utilizamos muestras. No utilizamos ni disco ni grabadora, pero sí utilizamos esquemas, cuadros. Lea tal tema y haga un organizador visual. A ver, ¿cuáles son los que aplican? Mapas conceptuales, cuadro sinóptico o mapas mentales. Eso tendrá que salir con las encuestas, revisando los cuadernos, revisando las tareas. Vamos a encontrar nuestra respuesta. Va a depender qué estrategia voy a utilizar o qué técnica voy a utilizar. Ahora tenemos otra. ¿Qué prendas de vestir, falda, pantalón o short prefieren usar las adolescentes limeñas durante el verano de 2016? Por ejemplo, esta investigación, ¿para quién podría ser? ¿A quién le podría interesar? A los fabricantes, ¿no? Por ejemplo, en 2017, a ver, ¿qué es lo que van a preferir las jovencitas? ¿Qué tendencia hay? Si van a utilizar, ¿para qué? Para fabricar la cantidad de chores. Si me dicen que chores van a pedirlo casi un 80%, pantalón va a ser 10% y falda 10%, entonces me voy a dedicar a fabricar chores para el verano del 2018. Pero ya tengo una tendencia, ¿no? ¿Qué más tenemos?
Ahora tenemos el diseño descriptivo clase comparativo longitudinal. Ahora, ¿qué aumentó allí? Tenemos observación 1, 2, 3, pero le hemos agregado, ¿qué significa esto? Tiempo. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo n, ¿no? En este caso puede convertirse a observación 3 y tiempo 3. Acá tengo precisión de los grupos. Ya tengo un grupo, dos grupos, tres grupos. Observación de las características en el primer tiempo, segundo tiempo y tercer tiempo. Y finalmente voy a establecer, ¿qué cosa? Las conclusiones. Por ejemplo, acá, ¿cómo evoluciona el aprendizaje en la asignatura de los estudiantes de tecnología del vestido de la Universidad Nacional de Educación en los 3 últimos semestres? Por ejemplo, ahora con el problema de acreditación en las universidades, vienen a ver cómo han ido cambiando el aprendizaje de los chicos. Allí nos piden los 2 últimos semestres. O sea, nos están pidiendo cómo evolucionar el aprendizaje de los chicos en los 2 últimos semestres. Nos han pedido 2015 1 y 2015 2. Bueno, nosotros le hemos sugerido que sean eso porque ya están procesadas las notas, todo. ¿Ya? Entonces, acá se está pidiendo desde el 2013, 13 y 14, ¿no? Sí, 2013 y 2014. Pero vamos a estudiar los tres últimos semestres, claro que corresponden a eso, ¿no? Hablamos 2013 y 2014. Ahora otro, ¿cómo evolucionó el uso del pantalón femenino en el Perú en las 3 últimas décadas? ¿Ha habido evolución en el uso del pantalón en las últimas décadas? Sí. Por ejemplo, esta última década ha estado marcado mucho con el pantalón a la cadera, pero si nos vamos a 3 últimas décadas, anterior creo que si vamos hace 30 años, ha estado el pantalón a la cintura y los palazos. Entonces, ¿pero cómo evolucionó? ¿Cómo es que finalmente terminas usando el pantalón a la cadera? ¿Ha habido un proceso? Entonces, un estudio, ¿no? Veamos, otro. Acá tenemos el diseño descriptivo clase comparativa transversal. Miren, acá ya tenemos grupo 1, grupo 2, grupo 3, observación 1, 2 y 3, observación 2, 1, 2 y 3, ¿no? 1, 2 y 3, observación 1, 2 y 3. ¿Pero cuántos grupos tengo? 3. 3 grupos, pero a la vez tengo tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3. Precisión de los grupos de estudio, 3 grupos. Observación de las características del primer, segundo y tercer grupo. Ahí tenemos 1, 2 y 3. Tiempos. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Y luego vamos a determinar los promedios de la evaluación y finalmente dar las conclusiones. Pero acá tenemos algunos ejemplos. ¿Cómo evolucionó la moda femenina en Sudamérica? Miren, Sudamérica, Norteamérica y Europa en las 3 últimas décadas. Acá tenemos cómo evolucionó. ¿Ha habido una evolución? ¿Pero cómo? La otra, ¿cómo evoluciona los ingresantes de las universidades? Universidad San Martín, UPC, UTP, en los últimos años, desde el 2012 hasta el 2015. A ver, ¿quién ha tenido mayor cantidad?
A ver, ¿quién tuvo, por ejemplo, en el año 2013, quién tuvo mayor cantidad de estudiantes? ¿Quién tuvo menor cantidad de estudiantes? ¿Y por qué? Estamos haciendo una comparación de 3 instituciones, pero en 3 últimos años. Un poco más complejo, ¿no? Acá tenemos, la mayoría de las investigaciones que he visto de ustedes está en este tipo de diseño, con algunos que son las cuasi experimentales, como el caso de usted, ¿no? Parece que al final se va a quedar como una cuasi experimental, pero después la mayoría de los diseños están en esto. Diseño descriptivo, clase correlacional, grupo, variable, la primera variable, correlación, la segunda variable. ¿No? Entonces aquí tenemos precisión de los grupos, grupo de estudio, observación de las características de la variable 1 y la variable 2. ¿Qué voy a buscar allí? ¿Cuál es la relación? Porque descriptivo correlacional, ¿no? Luego voy a terminar conclusiones con el nuevo estudio y, claro, usando la parte de estadística. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos, ¿no? Esto lo he sacado justo, creo que de las matices que les he enviado. ¿De qué manera el comportamiento afectivo familiar se relaciona con el proceso de aprendizaje de los alumnos de la institución educativa en el año 2013? ¿Por qué es muy importante cuando se habla de problemas sociales colocar el año? Porque puede ser que la situación económica social pueda variar de los padres, ¿no? Entonces es bueno ir colocando el año, porque puede ser que el ingreso familiar de los padres cambiaron en el 2018, hay mayor proceso productivo en nuestro país y hay mejores salarios y posiblemente pues los papás van a estar más tranquilos, por lo tanto si hay una relación. Entonces, por esas razones es muy importante poner el año cuando se hace estudios de tipo social. Luego tenemos, ¿existe relación entre la inteligencia emocional del docente y el rendimiento académico? Sí. Ajá, esa es una hipótesis. ¿Habrá? Porque imagínense un profesor que viene un poco molesto, no controla su inteligencia emocional, que tiene que dejarlo en la puerta ante sus alumnos. ¿Estará relacionado? ¿No? Entonces, es un problema, pero de tipo correlacional. Por eso dice, ¿qué relación existe? Mira, ¿qué relación existe? ¿De qué manera se relaciona? Ahí está. Ahí aparece la palabrita, se relaciona, relación. ¿Qué más tenemos? Vamos. Ya, luego entramos a los diseños experimentales. Aquí mayormente en el campo de la medicina se utiliza bastante los diseños experimentales. Nosotros solamente si entramos a la parte de diseños experimentales solamente con la cuasi experimental y algunos con pre y post. Veamos. Acá tenemos, ¿no? Este es diseño pre-experimental con un grupo experimental. Tenemos un grupo, tenemos acá observación 1 y observación 2. Pero miren, precisión del grupo de estudio experimental, evaluación del pretest. Quiere decir, seguimos con el ejemplo de Laura. Seguimos con el ejemplo de Laura. Puede ser que en un primer momento a los chicos de 6º grado
le pongo una profesora que no sabe nada sobre hacerlos, que sabe muy poco sobre las tecnologías de la información o competencias docentes, una docente A que no tiene conocimientos les dicta un curso y luego traigo otra profesora que me voy de licencia con una profesora que tiene competencias docentes, digo competencias digitales. Ahí, ¿no? Evaluación de PRETES, grupo experimental. Acá tengo mi grupo experimental. Aplico el tratamiento con una profesora que no tiene conocimientos de competencia digital, no tiene competencias digitales. Y luego pongo allí una profesora que tiene unas competencias digitales, quizás sobre la misma elaboración de trípticos, ese mismo contenido quizás antes hice por el aniversario y ahora háganme para fiestas patrias. Y hago comparaciones, a ver con cuál aprendieron. Esa es una forma, pero también puede ser otra forma. Aplico método clase magistral para un curso y luego aplico método de proyectos para ese mismo curso, pero aplico a los dos y les tomo una prueba, a ver con cuál aprendieron, ¿no? Dicen, este diseño es útil para conocer los resultados de una aplicación o tratamiento para el investigador, ¿no? Que sale. Entonces ahí hemos puesto dos ejemplos, con competencias docentes, con métodos. Acá tenemos preexperimental con un grupo experimental y una evaluación y aplicación de 2 evaluaciones. Acá tenemos grupo, observación 1, observación 2, observación 3. Decisión de los grupos de estudio. Evaluación del pretest. Hago un pretest sin haber aplicado, luego aplico el tratamiento y obviamente al grupo experimental. Aquí vamos a tener dos grupos, ¿no? Vamos a tener 3 grupos, ¿no? 3 grupos. No, es observación, pero no dicen... No, vamos a tener un solo grupo nomás, pero vamos a aplicar dos observaciones, ¿no? Primera evaluación, segunda evaluación y una comparación. Vamos a tener 2 observaciones en este caso. Este diseño es útil para averiguar si los resultados de la aplicación que el investigador ensaya son duraderos. Por ejemplo, a ver, un ejemplo podría ser del método, ¿no? Del método. Aplico el método, después de otro tiempo dejo ese espacio, nuevamente vuelvo a aplicar, ¿no? A ver, porque acá dice, este diseño es útil para averiguar si los resultados de una aplicación que el investigador ensaya son duraderos o no. Dejo un espacio y hago una segunda evaluación y un post-test. Este es con reforzamiento. Esto lo pasamos porque esto es mayormente para la parte de medicina. Había uno que utiliza bastante. Esta de acá. Esta es la que quiere aplicar Laura en su trabajo de investigación. Diseño cuasi experimental. Acá, ¿qué tengo? ¿Cuántos grupos tengo? 2. ¿O no? 2, sí. Grupo experimental y grupo control. Y tengo la observación 1 y observación 2. Acá también observación 1 y observación 2. ¿Cómo va a ser eso?
A ver, ¿cómo vas? Porque dice, grupo experimental enuncia que el grupo es experimental. G, ¿no? GC es el grupo control. Observación 1, primera evaluación y la otra después. Y entonces, si aquí tengo sexto A y acá tengo sexto B, les aplico a los dos una prueba, la misma prueba, inclusive allí les aplico, háganme ustedes, vamos a suponer un tríptico, de acuerdo a lo que conozcan ustedes, háganme, a ver cómo lo hacen, desarrollen, diseñen un tríptico, una evaluación. Acá entra la profesora, grupo experimental, acá entra la profesora que domina, la que tiene competencias digitales. Y acá, la que no tiene competencias digitales. Y luego les aplico la segunda prueba. La misma prueba para los dos grupos, para este grupo y la... A ver, qué chicos desarrollaron el tríptico con mayor creatividad. ¿Sí? Miren, grupo experimental, grupo control. En el experimento entra aquí la profesora que tiene competencias digitales. Y acá la que no tiene o que tiene muy poco. ¿Sí? Por ejemplo, allí ella decía en qué medida influyen las competencias digitales en el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? ¿En qué medida influye el dominio de la informática en el desempeño profesional en los docentes de la Universidad de San Martín de Porres? ¿No? ¿Influye? ¿Qué dicen? ¿Influye o no el dominio de la informática? Influye, ¿no? Pero eso no lo hemos probado, ¿no? Quiere decir que esos profesores le van a hacer la prueba. Claro. En ese caso. En este caso, tenemos, ¿no? ¿En qué medida influye el dominio de la informática? Igualito. Acá se pone un grupo, quizás un curso A. O sea, el curso, vamos a suponer, con inglés. Con los profesores que dominan informática, full informática. Y acá, quizás algunos viejitos que no dominan mucho, que un poquito a veces tenemos un poco de miedo a la informática, también colocamos acá. A ver con cuáles. No, pero acá ya lo estoy relacionando con el aprendizaje. Desempeño profesional. A ver cuál de ellos se desempeña mejor. ¿Ah? Porque puede ser que aquel profesor que no domina, pero se desempeña mejor utilizando otras técnicas, ¿no? Entonces, pero tenemos que hacer un estudio. ¿Sí? Entramos en lo que es población. Acá no ha habido mayor problema. Los trabajos que he podido, las tareas que he revisado, no hay problema, están bien ubicados. Acá ya saben que tenemos, creo que ahí tengo un otro gráfico más didáctico. Acá tengo, ¿no? Tenemos, la población es la parte pequeñita, la muestra, la del medio y el universo, el más grande. ¿La muestra es la pequeñita? Sí, esta es la muestra, la pequeñita. Por ejemplo, nuestro universo puede ser toda la Universidad de San Martín. Y nuestra población puede ser la Facultad de Educación. No, sí, la población. Y mi muestra puede ser el curso de tesis 1, pero de virtual, maestría virtual, en el año 2016, 2. Ustedes podrían ser la muestra. A ver, quiero ver, quizás un estudio, ¿no? ¿Sí? Universidad, Facultad de Educación, y acá la muestra estudiantes de la maestría de tesis 1 en el año 2016, 2. Algo más pequeñito, ¿no?
Allí no hemos tenido problema. Características, allí tampoco no he tenido problema. Tipos de muestra. Veamos a lo que es técnicas e instrumentos de evaluación. Allí sí. Creo que ya eso vamos a entrar en el siguiente módulo, la próxima semana. Ustedes, para que puedan completar su tesis, tienen que al final utilizar técnicas e instrumentos para la recolección de datos. ¿Qué son las técnicas? Dice, están referidas la manera cómo voy a obtener los datos, y los instrumentos son los medios y materiales a través de los cuales se hacen posible la obtención y archivo de la información requerida. ¿No? ¿De qué manera? Por ejemplo, si ella va a hacer su estudio Laura, por ejemplo, allí posiblemente haga una encuesta a los profesores. Una encuesta, ¿no? Una encuesta con preguntas, saber cuántos cursos has llevado, en qué año has llevado, porque va a depender también del año. Por ejemplo, si ¿Qué programa sabe? ¿Qué programa sabes? Le pongo varias alternativas y que me marque, ¿no? Y para la parte de los estudiantes, una pruebita, tanto de contenido conceptual como de la procedimental y actitudinal. Por ejemplo, en la parte procedimental, que me elaboren un tríptico. Y para la parte de contenido, saber qué programas, tal programa que hace, quizás le pongo una línea paralela o comparativa que hacen de doble columna, que me identifique, a ver qué es lo que hace tal programa. Entonces, allí vamos a ver que estas técnicas e instrumentos van a ser en sí la parte también muy importante del proceso de desarrollo de nuestra tesis. Y tienen que tratar de ubicar qué técnicas y qué instrumentos van a utilizar. Los instrumentos ya son las cosas palpables, ¿no? Por ejemplo, una prueba o una encuesta que le voy a pasar a los chicos es algo palpable y que lo puede ser no palpable, sino que me van a traer la información, la recolección de datos. Esta es la que mayormente van a usar bastante ustedes. Escala de Likert es un conjunto de ítems representados en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en 3 o 5, 7 categorías. ¿Eso qué significa? ¿Qué es lo que encuentra allí una semejanza? 3, 5 y 7, que son números impares. Números impares porque 3 impar, 5 impar, 7 impar. ¿Por qué? Porque en el medio siempre van a estar los medios, los que no se definen. Por ejemplo, en las últimas elecciones, al final, ¿quiénes definieron la elección de nuestro presidente? Fueron los que no estaban definidos, ¿no? Ahí estaban, no sabían ni dónde estaba, a dónde ir, ¿no? En fin, siempre vamos a tener ese tipo de personas y este instrumento mayormente es para, como les dije, para ver la reacción de ¿qué? Miren, reacción del sujeto, la parte de actitudes. ¿Ya? Veamos ejemplos. Ahí tenemos varios modelitos, pero lo he puesto, lo más ideal, lo más usado es el de 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 alternativas. ¿Ya? Acá están los medios, ¿no? Acá. ¿Te gustó los tallarines que cociné el otro día? Más o menos. Dice, si le digo que está bien, no se va a enseñar. Y si le digo que está mal, se va a enterar. Para no comprometer, más o menos.
Entonces acá, siempre, la mayoría de las veces sí, algunas veces, la mayoría de las veces no, nunca, extremos, ¿no? Siempre y nunca. Acá, mayoría de veces no, mayoría de veces sí o no, en medio. Totalmente de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, totalmente de desacuerdo. Los polos, ¿no? Definitivamente sí, probablemente sí, indeciso, probablemente no, definitivamente no. Muy satisfecho, muy insatisfecho. Satisfecho, insatisfecho, más o menos satisfecho, en medio. Entonces aquí tenemos algunos modelitos que pueden utilizar para cuando elaboren su instrumento. Esta vez no es el próximo, creo que en el siguiente módulo viene. Pero esto hay que tabularlo, ¿no? Tabularlo, sí, como si ver sí, pero eso más adelante todavía. Por ahora, aprendan nomás cómo hacer instrumentos. Inclusive para la tabulación van a pedir a un estadista que les ayude. Sí, un estadista, de preferencia. Acá pongo ya ejemplos, ¿no? Utiliza usted la biblioteca virtual siempre, a veces, nunca, ¿no? Los extremos y aquí tenemos los intermedios. A ver quién me ayuda con esto. ¿Usted está de acuerdo con el sistema? ¿Qué significa? Totalmente de acuerdo. De acuerdo, indiferente, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. ¿Considera usted que el más del 50% de los estudiantes cumple con las normas de seguridad que rigen sus actividades universitarias? Definitivamente sí. Posiblemente sí. Indiferente, posiblemente no. Definitivamente no. ¿Ah? ¿Le satisface los servicios de la biblioteca? Muy satisfecho, más o menos satisfecho, indiferente. Insatisfecho. Insatisfecho, muy insatisfecho. A mí sí. Ahí tienen otros modelitos que pueden ustedes utilizar escala de Likert porque lo van a necesitar para recolectar la información para su investigación. ¿Ya no? ¿Qué pasó? Ya, creo que allí termino. Ahora veámonos a la parte... ¿Aló, señora? Estoy en clase. Dime. Vamos a la parte administrativa, ¿ya? Y con esto terminamos. Allá te lo paso ahorita. Del colegio. Tenía reuniones. En los aspectos administrativos vamos a tener lo que es la parte de presupuestos y lo que es recursos humanos y lo que es cronograma. ¿Ya? Y entonces, el presupuesto. El presupuesto es la parte económica, da cuenta de los costos de la investigación. Generalmente el presupuesto se presenta en una tabla, pero el formato y los rubros contenidos en la misma varían gradualmente, de acuerdo a la institución, ¿no? Es lo que vamos a invertir. Por ejemplo, si en mi investigación yo voy a necesitar un estadista, por supuesto que sí voy a necesitar. Si yo no soy de la especialidad de estadista, voy a necesitar los servicios de entrevista, de un estadista. Si mi población es todo Lima, vamos a suponer que estoy haciendo
un estudio en mi población es todo Lima, ¿podré hacer yo misma las encuestas? No, porque es muy grande mi muestra. Pero por lo tanto, tengo que contratar encuestadores, ¿ya? Y así vamos a... Y es muy importante porque tú no haces un presupuesto y no tienes la idea cuánto te va a costar hacer eso y empiezas, lo vas a dejar. Por lo tanto, mejor hago mi presupuesto. ¿Cuánto más o menos? Hago mi bolsita de reserva para desarrollar mi tesis, ¿ya? Es muy importante la parte de presupuesto. Acá tengo, ¿no? Acá tengo un cuadrito, por ejemplo, especialista, un estadista, ¿no? ¿Cuánto es? Quizás me cobra 50 soles la hora. Y por un ejemplo, ¿no? 50 soles la hora va a necesitar 10 horas, 500 soles, ¿no? O quizás me diga, pues, por su proyecto, este proyecto le va a costar 300 o 200 soles o 500. Coloca ahí. Materiales de oficina, todos los materiales que van a utilizar, UCB, que es el papel, bond, lapiceros, plumones. Servicios de agua y luz, si hago un experimento posiblemente pues necesite agua y luz, ¿no? Imprevistos y total. Este es un ejemplo que les he podido sacar, pero ustedes tienen creo que más modelos en el material obligatorio, ¿ya? Pero sacan minuciosamente y sacan el precio total, entonces ya tienen la parte económica prevista, cuándo van a utilizar. Porque hay algunas chiquitas hacen allí en pregrado, hacen lo más económico posible, ¿no? Y les sale a veces 2.000, 3.000, pero va a depender dónde voy a aplicar mi muestra, cómo lo voy a aplicar, qué es lo que necesito, va a depender del tipo de investigación. Pero deben considerar, aquí he puesto algunas cositas, ustedes pueden aumentar. ¿Qué más tenemos? Importancia del aspecto administrativo, fase de diseño. Acá vamos a tener recursos humanos. ¿Quiénes participan en esta? Va a estar referido a recursos humanos, está relacionado con las personas que van a participar en la investigación. Puede ser asesores, puede ser tabuladores, transcriptores, encuestadores. Todo. Por ejemplo, ustedes mínimamente van a pedir un asesor, ¿no? Un asesor porque si conozco y soy autoridad, quizás lo puedo sacar. Si no, de lo contrario, voy a pedir un asesor, a ver cuánto me cuesta ese asesor. El tabulador, el estadista, ¿no? No creo que no he puesto. Encuestadores, a ver cuánto me va a cobrar. Si hago todo libre, puede ser que lo hago en Puno y yo trabajo acá. O hago la investigación en Puno, un tema. Y bueno, estoy dedicada a salud y está programada a hacer mi encuesta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pagar un encuestador que se vaya o enviarle a un encuestador allá en Puno y que me envíe, ¿no? Se requiere, recursos materiales, se requiere elaborar un listado de recursos materiales que van a ser utilizados, ¿no? ¿Qué materiales vamos a utilizar? ¿Qué es lo que necesito? Si voy a hacer experimentos, quizás voy a necesitar insumos. Luego acá tenemos cómo es un cronograma, ¿ya? Acá tengo que poner un calendario de trabajo, documentos impresos o digitales, luego una lista de actividades, ordenarlo de acuerdo al tiempo, si lo voy a hacer en qué mes, total de las actividades. Finalmente, el cronograma es un cuadro de doble entrada. Ahí tengo un ejemplito que les he puesto meses, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero.
febrero, marzo, abril, ¿no? Aprobación del anteproyecto, ampliación del marco teórico, preparación de instrumentos, aplicación de los instrumentos, sistematización de los instrumentos, análisis e interpretación, redactar el borrador, revisión crítica, redacción final, presentación y sustentación. ¿Casi en cuántos meses lo he programado esto? 3, 6, 9, 10, 11 meses. Entonces, pero este es un ejemplo, ¿no? Pero ustedes tienen que verlo de acuerdo a su tiempo, a su disponibilidad de tiempo. Puede ser que si trabajo, pues tiene que estar más o menos así, pero si estoy de vacaciones, he pedido 3 meses de vacaciones para sacar mi grado, tengo que hacerlo ya, porque ahorita las universidades nos están exigiendo, ¿no? Que tengamos, para seguir trabajando en la universidad, tengo que tener mi grado, tengo que tener el grado de doctor o de magíster. Si no, con la ley que nos dice, ya no podemos seguir trabajando porque nos ha dado 5 años, ¿no? Desde la promulgación de la ley. Entonces, si yo ya estoy en fecha y mi universidad me ha dicho, ya, tendré que pedir vacaciones de 3 meses, todo esto lo programo en 3 meses, ¿no? Va a depender ya de ustedes. Pero hay una forma de calcular también el tiempo de entrega de la tesis, que eso justamente el doctor Tafur hace, ¿no? Tiempo estimado, tiempo óptimo, tiempo medio, o sea, promedio, y tiempo pesimista. A ver, me ayudan. Por ejemplo, tiempo estimado. Para sacar mi tiempo estimado necesito tiempo óptimo. Vamos a suponer que lo quiero sacar en 4 meses. Tiempo medio, 3. Tiempo pesimista, 6 meses. Entonces sumo, acá tenía 4, ¿no? 4 y acá 6, 10 y el medio 3, 4. Acá puse 2, hay que colocar 2 meses, tiempo medio 3 y tiempo pesimista 6. 6 más 3, 9 más 2, 11. Sumo todo eso y lo divido entre 6. ¿Ya? Entonces vamos a tener toda la forma de cómo calcular mi tiempo. ¿Ya? Eso va a ser de acuerdo a la disponibilidad que tienen ustedes. Entonces calculo y lo programo. Acá, creo que esto es, por ejemplo, la cantuta. Por ejemplo, hay un programa que es para titulación de los procesos. Se ha dado un curso, taller de actualización. Ellos, por ejemplo, han venido porque ya su universidad le han dicho, ¿sabe qué? Tienes medio año o 1 año para que saques tu tesis. Entonces el curso dura 3 meses. A lo mucho en 10 meses deben estar sacando su grado. Entonces allí es una cosa veloz, ¿no? No sé cuántos meses se ha programado, en 5 meses, ¿no? Más sus 3 meses de curso, deben estarse graduando en 5 meses, ¿no? Es un programa que más o menos lo he tratado de ajustar a esa realidad. Bueno, allí creo que allí hemos terminado con los puntos que íbamos a tocar en la primera parte. Hemos dividido nuestra clase en 2 etapas, ¿no? Una etapa de explicación y una etapa de ver sus trabajos de ustedes. Entonces ahora vamos a pasar a la segunda etapa. Lo que quería comentar
hice este trabajito que les prometí. Vamos a verlo. Ahí está. Cómo operacionalizar las variables. Mira, lo que les comentaba. Pero he sacado solamente una parte de ese trabajo de investigación. Miren las chicas de pregrado, ¿qué es lo que hicieron, no? Buscaron la clasificación de qué? De material didáctico, pero según ERISI, ¿no? Allí ponen ERISI y ponen la teoría, o sea, la clasificación, no la teoría. La clasificación, ¿cómo lo ven ellos? Acá nos dice que hay muchas clasificaciones de material didáctico entre todos. La que más se parece convenir indistintamente a cualquier disciplina es la siguiente, ¿no? Entonces ellos eligen a NERISI. Pero no solamente tienen a NERISI, también tienen a Edgar Dalle, ahí, el cono de la experiencia. Ahí tenemos otra clasificación que hace Edgar Dalle, ¿no? Pero a las investigadoras no les convenció esta clasificación porque hablaban de excursiones, exposiciones, televisión, cinematografía, radio, símbolos y verbales. No era para su contexto de investigación porque ellos querían laboratorios, talleres, experimentos. No hay. Y entonces este señor Edgar Dalle no les convencía, pero sí estaba en su marco teórico. Y ellos explican ahí para nuestra investigación lo más recomendable y hemos elegido como grupo de investigadoras a NERISI por esta razón, se explica. Ahí tienen, ¿no? Después se van a Valdivia, según Santibáñez, ¿no? Otro, ¿cómo clasifica? Visuales, audiovisuales, auditivos, ¿qué más? Tampoco les convenció. Y tenían otros autores más. Otros autores más, yo saqué para explicarles a ustedes esos tres autores, pero tenían una gama de autores con lo que es el material didáctico. Tenían su marco teórico bien fundamentado, pero eligen a NERISI, ¿no? Y aquí, ¿no? Miren cómo ellos redactan. El primer problema dice: ¿qué relación existe entre los materiales didácticos y el aprendizaje, el patronaje y confección en tejido plano? Pero miren, ¿qué relación existe entre el material didáctico y el aprendizaje? Conceptual, miren, ¿no? Lo está relacionando el material didáctico con el aprendizaje conceptual. Y acá, ¿qué se fueron? ¿Qué sacaron? ¿Qué relación existe entre el material didáctico y el aprendizaje? ¿Qué aprendizaje? Procedimental. ¿Eh? Dice, ¿qué relación existe entre el material didáctico y el aprendizaje actitudinal? ¿Han visto? Entonces, y aquí está su diseño, ¿no? De su investigación. Acá. Muestra variable 1, que es material didáctico, y variable 2, que es aprendizaje y la relación. Esta también es una forma de hacer la estructura del diseño, ¿no? Profesora, una consulta. Sí. Los autores, como usted acaba de mencionar, a NERISI, etc., y que veo también por los años que tiene la información que usted pone, también van a estar relacionados en cuanto al tema que yo escoja. Por ejemplo, en los medios no habla de la tecnología, ¿no?, que ahora se utiliza como medio de información en internet, en las redes, etcétera, etcétera.
Entonces, supongo que los autores más nuevos incorporan ese tipo de instrumentos y técnicas, ¿no? Sí, por ejemplo, ellos tenían con las nuevas tecnologías a un autor donde hablaban, estaba más centrado lo que es la parte de las TICs, pero lo tenían en su marco teórico. Pero no lo sacaron porque mayormente ellos no utilizan mucho la tecnología solamente para el diseño. Para el diseño de modas utilizan y no lo consideraron, no dijeron. Pero ellos se fueron más, ¿por qué se fueron? Por las máquinas. Por las máquinas materiales dijeron, no, doctor, nos vamos con este autor porque él es el que nos da lo que estamos buscando por material experimental, ¿ya? Ustedes lo que tienen que ver es qué teórico va con el contexto del tema de investigación, con su título, ¿ya? Va a depender mucho de lo que puedan tener el contenido del marco teórico y que esté contextualizado. Por ejemplo, yo al inicio empezaron ellas con Dale. No, pero no encontraban las máquinas, no encontraban los materiales. Y el día que encontraron a Nerisi vinieron felices. Entonces, hemos encontrado a Nerisi que habla de las máquinas, los materiales, del equipo, que no sé cuánto, pero estaban felices porque encontraron. Tenían un montón de marco teórico. Inclusive tenían como 10, creo que yo le dije, no, dejen 5 nomás porque si no también vamos a tener marco teórico